Incluso en lugares ya donde prácticamente sin tarjeta no puedes participar de la adquisición de bienes y servicios. 7 de la mañana con 23 minutos. Este jueves se despachó el proyecto de ley corta antidelincuencia que permite el control preventivo de identidad. Claro, el procedimiento no podrá superar las 4 horas. Y para saber de qué se trata y cuáles son los alcances de esta normativa, tomamos contacto con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, a quien saludamos esta mañana. Ministra, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ministra. Bueno, cuéntanos un poco cuáles son las principales indicaciones que tiene este proyecto que ayer fueron entregadas por el Partido Socialista. Bueno, el proyecto es un proyecto de ley del Ejecutivo que obviamente se ha visto enriquecido por varias indicaciones. No solo, digamos, de un partido en particular, por cierto, los parlamentarios de la nueva mayoría participaron activamente, presentaron varias indicaciones. De hecho, el control de identidad preventivo, del que les voy a hablar al tiro, fue presentado por los parlamentarios de la nueva mayoría y muy bien acogido por todos los parlamentarios. La oposición aquí también se sumó, y lo bueno es que estamos avanzando en entender que la seguridad ciudadana es un problema de todos. Esto no tiene abanderamientos políticos. El delincuente, usted comprenderá que no le pregunta a uno al partido político antes de asaltarlo. O sea, esto tiene que ser una estrategia país, y ha sido muy bueno porque la mayor parte de los artículos de esta agenda fueron votados unánimemente. Ahora, para explicar brevemente, nosotros en el proyecto lo que hacemos principalmente elevar las penas de los delitos contra la propiedad, que hoy día son delitos que afectan mucho a la gente, que son frecuentes: el hurto, el robo a la casa. Modificamos el proceso penal para facilitar la investigación de los delitos y generamos esta figura del control de identidad preventivo, que quizás ha sido lo más bullado, lo más hablado, que es lo que le permite dar más facultad a las policías para efectos de poder prevenir futuros delitos, prevenir situaciones, digamos, a veces de orden público. Hoy día tenemos más herramientas para poder contribuir a un tema que hoy día obviamente es una prioridad nacional, que es el tema de seguridad ciudadana. Cuando a uno, ministra, le hablan de control de identidad, inmediatamente le viene a la memoria la antigua detención por sospecha, que sabemos que es distinto a eso, pero quería preguntarle cómo dialoga esta ley con la ley antidiscriminación, con la ley Zamudio, para evitar de que a una persona lo detengan por su apariencia física. Mira, lo primero que hay que hacer es tratar de explicar que hay una situación que es el control de identidad que nosotros tenemos regulado hoy día en el Código Procesal Penal, y que tiene que ver con el control de identidad que hacen las policías para efectos de investigación delictual. Esto es importante distinguirlo porque una de las cosas que logramos justamente en la comisión es separar lo que son las facultades de las policías para investigar delitos de las facultades preventivas policiales que tienen en el cumplimiento de sus funciones de orden público y seguridad. En el ámbito de la investigación de los delitos, nosotros tenemos hoy día un artículo que permite ese control de identidad cuando hay indicios, decía la norma, de que la persona hubiese cometido un delito o se apresta a cometerlo. ¿Qué cosas modificamos ahí en el caso del control de identidad para investigación de delitos? Ya no vamos a hablar de que la policía tenga que tener varios indicios en plural, sino uno solo basta. Y lo segundo que incorporamos es que cuando hay un elemento que nos indique que esa persona tiene una orden de detención pendiente, también vamos a poder hacer un control de identidad, que de nuevo, este es un control de identidad que puede significar o no la detención de la persona, cuando hay un registro, además, a continuación, que también nos va a dar antecedentes de si efectivamente la persona se ha prestado o no a cometer un delito. Es que solamente quiero explicar esta diferencia. El otro control que hemos incorporado en la ley es el control de identidad preventivo, que es el que le va a permitir a las policías, hoy día, ya no estamos hablando de indicios de que va a cometer un delito, hoy día a cualquier chileno en la calle, en el lugar que se encuentre, se le va a poder pedir su identificación. ¿El procedimiento cómo es, ministra? ¿El procedimiento cómo es? Vamos al procedimiento. A mí se va a aproximar un carabinero, me va a pedir que me identifique. Yo la identificación la puedo hacer a través de mi carnet de identidad, la puedo hacer a través del pasaporte, cualquier documento que me permita acreditar esa identidad. Mi nombre, claro. ¿Qué le estamos pidiendo? Eso sí, a la policía, para generar un contrapeso, porque entendemos que esta es una facultad amplia, ¿no? Que a cualquier persona se le pueda tener un contrapeso. ¿Cuál es ese contrapeso? El policía tendrá que identificarse, normalmente llevan su nombre expuesto para poder saber, digamos, quién es la persona que me ha solicitado esa diligencia, pero además, fíjese que en cada unidad policial se van a tener que establecer reclamos estandarizados, o sea, vamos a tener que tener formularios tipo, para que si una persona cree, por ejemplo, que ha sido controlada en base a criterios de discriminación, y ahí entra la norma Zamudio, puede hacer un reclamo. Ahora, ¿quién más vamos a pedir? Que bimensualmente las policías van a tener que informar respecto a la cantidad de reclamos que se han hecho, por edad, por sexo, por nacionalidad. Además, semestralmente las policías van a tener que informar
también en la página web y al Ministerio Público cuáles han sido la cantidad de controles de identidad que han hecho, también desagregados, Ministra, por edad, por sexo. Sí, dígame. Respecto de la extensión del procedimiento, por eso le preguntaba respecto de la indicación, ¿cuánto debe tardarse y por qué está fijada esa cantidad de horas? A ver, el control de identidad lo que me van a hacer es pedirme que me identifique. Si yo paso mi carnet al tiro no va a haber más problemas, yo voy a ver el nombre del carabinero, digamos, que tiene en la solapa. Si no lo tiene, yo le podría pedir, digamos, la placa para que me la identifique. Ahora, si yo no ando trayendo ningún documento, la ley habilita, y esto excepcionalmente porque la persona está en la obligación de poderse identificar. Si yo no anduviera con nada, está la posibilidad de que a mí se me traslade a un recinto policial para efectos de poder acreditar esa identidad. O sea, yo puedo ser trasladada y en ese lugar pedirle a alguien que me lleve el carnet, que me lleve el pasaporte para poder acreditar la identidad. Lo que no puede pasar es que la persona para esos efectos quede detenida por más de 4 horas. O sea, la diligencia nunca se va a poder extender por más de 4 horas. Ahora, está la posibilidad también que durante esas 4 horas la policía acredite, digamos, que la persona le entregó un documento que no era o que es una persona con una orden de detención pendiente. Bueno, si es una persona con una orden de detención pendiente, que exactamente, por ejemplo, eso es una de las cosas que podría suceder en el cotejo de identidad, esa persona ahí sí podría ser detenida y pasar a un control eventualmente de identidad en el juzgado de garantía a una formalización de esa detención en el juzgado de garantía o llamar al fiscal para saber si se detiene al tiro o queda citado, porque ahí ya estamos hablando de una situación distinta, que es que tenía una orden de detención pendiente o que ocultó la identidad y en ese caso ya también es un delito flagrante. También vamos a tener que llamar al fiscal para saber si queda citado o lo traslado al juzgado de garantía, digamos, para hacerle el control de la formalización de esa detención. Ministra, y una pregunta respecto del procedimiento. En el caso de que haya reparos por parte del detenido, ¿cuál es la norma que se aplica a los funcionarios policiales en ese caso? Bueno, como le digo, lo que hoy día tenemos, lo más importante, en esto lo que estamos tratando de hacer es elevar los estándares de seguridad. Yo creo que, sí, claro. Yo sé que esta es una preocupación y es bueno tenerla, porque siempre nos tenemos que poner en toda la hipótesis y hay que respetar los derechos de todos. Aquí lo que hemos hecho también es incorporar en el derecho del detenido las hipótesis de discriminación en la detención, sí, claro. También en el control de identidad, pero de nuevo, estas son herramientas que lo que queremos le permitan hoy día a las policías poder hacer algo tan simple que ocurre en muchos países del mundo, que es controlarle la identidad a la persona. O sea, hoy día tenemos que pensar que la policía, un carabinero, no puede pedirle a una persona que se identifique, a menos que estemos en la hipótesis que establece el Código Procesal Penal, que es bastante más sofisticada, que es que la persona se aprestó a cometer un delito, etcétera. Claro. Pero en muchos países la facultad de las policías de pedir esa identidad es bastante amplia y tiene como correlato controles. Eso es lo que estamos haciendo, entregar esa facultad. Ahora, usted tiene razón, si hubiese una situación de esta naturaleza, si yo hubiese sufrido esa situación de discriminación, bueno, primero el defensor eventualmente, un defensor podría solicitar la declaración de ilegalidad de esa detención si es discriminatoria. ¿Y el funcionario podría ser sancionado? ¿Y el funcionario bueno, eso ya hay reglamentos al interior de las policías respecto del tratamiento disciplinario, digamos. Bueno, y aquí también están todas las responsabilidades civiles que están contenidas en la propia ley Zamudio. Ojo que eso también aplica porque estamos hablando de normas de discriminación, pero yo creo que lo más importante en esto es quedarnos con la idea de que hoy día vamos a tener la posibilidad de darle más facultad a las policías para lo que la gente quiere. Muchas veces ustedes ven la tele, oiga, pero ¿cómo es posible que la policía no haya podido hacer algo al respecto de esto? Le quiero poner dos casos que pudimos incorporar hoy día para la investigación de los delitos. Si a mí, para que ustedes se den cuenta que estamos hablando de solucionar casos que son de bastante perogrullo. Si yo sé que mi vecino, por ejemplo, tiene una desarmaduría en su casa, yo llamo a Carabineros y le digo, ¿sabe qué? Quiero denunciar porque aquí están desarmando vehículos que seguramente son robados. En esos casos, lo que ocurría es que yo tenía que pedir una orden al tribunal para que la policía pudiera venir a investigar esa situación. Usted comprenderá que cuando yo fui a pedir la orden, esa evidencia ya se destruyó. Entonces, hoy día, por ejemplo, las policías van a poder ir y poder fiscalizar una situación como esa, obviamente con un registro audiovisual de toda la situación, pero sin necesidad de pedir la orden previa. O sea, Ministra, hoy día estamos solucionando cosas que eran bastante simples, pero que limitaban mucho para poder avanzar en tener mejores niveles de seguridad finalmente. Sí. Claro, usted aporta ahí un dato muy claro, concreto y real de cómo se podría aplicar esta ley, pero también hay voces que hablan de que no incide esta normativa directamente en la prevención del delito o en la disminución de esto. Hay casos y experiencias también internacionales. ¿Ustedes se basaron en alguna de ellas para tomar esta determinación? ¿Manejan alguna cifra, algún porcentaje de lo que ustedes esperan pueda incidir en la prevención del delito esta normativa?
Mire, lo que pasa es que por eso yo lo distinguí al inicio. Uno es todo lo que hemos hecho para modificar, para efectos de facilitar la investigación. Y ahí estamos hablando directamente de investigación de delitos. Lo otro que hemos hecho en este famoso artículo 10, que es el control de identidad preventivo, tiene que, o sea, la relación es con más bien disuasión, con cómo evito yo que en ciertas situaciones se puedan presentar situaciones complejas. Digamos, la posibilidad de controlarle a alguien la identidad tiene que ver con eso, simplemente. Claro. No estamos hablando siempre de hipótesis delictuales, sino que solamente preventivo. ¿Ministra? Si yo sé que una policía se puede aproximar y pedirme mi identidad, tiene un cierto efecto disuasivo, pero no estamos hablando de criminalizar a la ciudadanía y por eso esto se ve fuera del proceso penal. Porque no tiene que ver con criminalizar, tiene que ver con una facultad policial para hacer un control, un chequeo. Y le quiero decir que esa facultad existe en todas partes del mundo. Es más, los controles de contrapeso que nosotros hemos puesto hoy día en la ley son controles mucho más estrictos que los que existen en otras legislaciones. La legislación española, la inglesa tiene contrapesos bastante similares, digamos, y la facultad amplia también de poder identificarse. Pensemos que hoy día cualquier chileno que va en su vehículo, se le exige, si se le detiene por parte de Carabineros, que se identifique con su carnet de identidad. Claro. Pero eso no se le podía decir a una persona en la calle. ¿Ministra? O sea, lo único que estamos haciendo es dar esa posibilidad. Usted también me podría decir que en el control de vehículos podrían ocurrir arbitrariedades. Bueno, yo le quiero decir que hoy día la gente hace esos controles de tránsito y no tenemos reclamos masivos de irregularidades. Nosotros esperamos, teniendo policías hoy día bien formadas, que esos criterios se apliquen y en caso contrario nosotros estamos estableciendo procedimientos de reclamo ad hoc. La quiero llevar a un tema distinto, muy breve, el caso del menor encontrado en estado de desnutrición y abandono brutal en Arica. El Sename depende de su cartera. ¿Cómo se protege a este menor de ahora en adelante y qué viene en el caso de la mamá a nivel judicial? Bueno, la verdad es que ahí justamente estuvimos ayer con la directora del Sename, se ha tomado contacto con la dirección regional, el niño ya fue justamente trasladado a una residencia y lo que corresponde ahora en el marco del proceso que se ha iniciado es que los tribunales de familia puedan finalmente definir si este chico va a tener, que lamentablemente una situación bien extrema, ¿no? Unas situaciones que a uno no le gustaría ver y por las cuales hoy día obviamente queremos reforzar todo lo que tiene que ver con la protección de nuestros niños. Esa situación hoy día queda resguardada, ese chico está en una residencia, el Tribunal de Familia lo que tiene que definir es si esa permanencia va a ser de manera permanente, porque también existe una figura paterna que ha podido ser identificada y que va a haber que tomar contacto para saber si está en condiciones de poder hacerse cargo de este chico o es mejor que quede en esa residencia. Respecto de la negligencia a la que puede verse expuesta la madre, es parte, digamos, de el tribunal respecto a lo cual se va a tener que pronunciar. Obviamente el Sename ya se hizo parte de esta causa. Lo más importante es que hoy día este chico está en una residencia, resguardado, y obviamente lo que tenemos que hacer como sociedad y como Estado también nosotros para eso estamos cada vez invirtiendo más recursos para poder, por ejemplo, tener nuestras oficinas de protección de derechos, que justamente en muchas de las comunas no teníamos. Hoy día una de las cosas que la presidenta Bachelet nos ha pedido es extenderlo. Estamos teniendo 80 oficinas de protección de derechos más en otras comunas, que de alguna manera son las oficinas que nos permiten esas alertas tempranas. ¿Ministra? Porque la posibilidad de que una situación ocurra no la podemos evitar, pero sí podemos evitar que se perpetúe, que se repite muchas veces en el tiempo, y para eso también es muy importante que la comunidad nos pueda advertir cuando hay situaciones de esta naturaleza para nosotros poder operar rápidamente. Ministra, muy breve porque se nos acaba el tiempo. ¿De qué manera ustedes están trabajando? ¿De qué manera están teniendo redes para evitar la amenaza de paro que se cierne sobre el Instituto Médico Legal? ¿Qué podría decir usted al respecto? Con el Servicio Médico Legal tenemos una mesa montada. Yo tengo bastantes esperanzas y creo mucho en el poder del diálogo y de poder avanzar en las demandas legítimas, por cierto, que puedan tener los funcionarios, en este caso profesionales, respecto de, digamos, mejoras en las condiciones de trabajo. Nosotros disponibles absolutamente, ya hemos tomado contacto con ellos para poder mantener mesas que ya teníamos, así que lo importante es que los turnos siempre se van a mantener para poder cubrir situaciones que no dejen, digamos, en desamparo diligencias que se deben hacer, pero lo más importante es que como Ministerio vamos a montar esa mesa, vamos a invitar a las asociaciones a que podamos continuar ese diálogo para poder lograr las dos cosas, mantener el servicio y también, obviamente, avanzar en las mejoras de las condiciones de trabajo de nuestros funcionarios. Muy bien, muchas gracias, ministra, por haber estado con nosotros y haber abordado todos estos temas. Que le vaya muy bien. Gracias. Buenos días. ¿Sabes, Cata? Ajá. Hoy es 4, ¿cierto? Exactamente. Y mañana 5, es obvio. Bueno, lo que pasa es que este 4 y 5 de septiembre, noticia importante para todo el país,